Es bien curioso porque solo hay dos cosas que debe hacer el cristiano. Bueno, 4 en realidad, pero 2 básicas. Leer y ¿qué crees? Es lo que menos hace el cristiano. Entonces hay mucho cristianismo por religiosidad. A continuación voy a hacer una oración. Este chiste ya algunos se lo saben, ¿ok? Y quiero que sean sinceros. Y quiero que me digan si me entendieron lo que voy a decir a continuación, ¿ok? Ahí les va. Padre Celestial, gracias por los elementos, santifícalos, multiplícalos en el nombre de Jesús, amén. ¿Me entendieron? Lo voy a volver a repetir. Padre Celestial, gracias por los elementos, santifícalos, multiplícalos en el nombre de Jesús, amén. No me digan que no me entendieron, que claro que me entendieron. Y ese es el problema es que me entienden. Ese es el gran problema, que no deberían de entenderme. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la mayoría de cristianos cuando ora por sus alimentos, ora de esa manera. Padre Celestial, gracias por los elementos, santifícalos, multiplícalos en el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Y se vuelve una oración genérica, un rezo prácticamente. ¿Y creen que esa oración es escuchada por Dios? ¿Creen que esa oración es agradable para Dios? Pues para eso ponemos un cassette, ¿no? Y le ponemos de grabadora. Eso no es una oración, es una repetición. Y Dios quiere que tengamos una oración fresca para con Él. Pero debemos de partir desde el momento en que entendemos qué es el cristianismo. Y es algo que siempre vamos a repetir toda la vida, cada domingo. Que el cristianismo no es una religión, es una relación con el Señor. El cristiano religioso viene los domingos y es de una manera aquí. Pero de lunes a sábado, otra muy diferente. Mientras que el verdadero cristiano empieza con la renovación de su mente a través del poder del Espíritu Santo. Luego en casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Luego con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Y el último lugar en donde un cristiano demuestra que es cristiano, ¿en dónde es? En la congregación. No al revés. Porque si lo demuestras en la congregación y en casa no, entonces no eres cristiano. No eres cristiano. Simplemente eres un religioso que practica la cristiandad. Mientras el ser cristiano es renunciar a ti mismo para que Cristo ahora vive en ti. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, mucha palabrería y nada de acción. Empieza así el PDF. Mucha palabrería y nada de acción. Tú sabes que nosotros no pedimos diezmo. Constantemente lo repetimos, ¿no? No pedimos diezmo porque creemos que ya no está vigente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero sí se reciben ofrendas y todo se percibe para el sustento de la obra de Dios e inclusive para bendecir en muchos casos. Pero el problema está cuando no entendemos que una cosa es que no se pida diezmos y que no se exijan ofrendas, que no se manipule, porque estamos en contra de la manipulación de muchos para sacarle dinero a la gente. Y eso no debería ser así, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que muchos de nosotros estamos de acuerdo con eso, pero también estamos de acuerdo con no dar. ¿Okay? Y decimos, bueno, pues a Dios pues hay que darle, sí, pero pues ahí te va esta monedita, ¿no? Ahí te va esta limosnita, como dirían por ahí. Cuando tampoco debería ser así. De hecho, un cristiano debería orar antes de ofrendar. Debería decirle, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? De acuerdo según como hayamos procesado, como dice la palabra de Dios. Y queremos recibir bendiciones de Dios, pero no compartir esas bendiciones de Dios. Es importante la oración. Y no tiene nada malo pedir algo, pero hay que realizar también la ora-acción, no solamente la oración, sino la ora-acción. Muchos oran y piden, pero se les olvida Filipenses capítulo 4, versos 15 al 19. Javier, ¿puedes traerte tu sillita aquí, al frente, porfa? Sí, aquí, con tu silla. Filipenses capítulo 4, versos 15 al 19. Ya está puesto en el PDF para que no tengas que buscarlo, pero si tú quieres de este lado, sí. Y hoy contratamos a un lector profesional, porque si no luego termino con la garganta molida. ¿Ah? Sí, Filipenses capítulo 4, versos del 15 al 19. Adelante, bien fuerte. Sí. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis,
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese último versículo es muy conocido. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es uno de los favoritos para los cristianos. No, mi Dios suplirá todo lo que os falta. Pero se les olvida todos los textos anteriores. ¿Ya te diste cuenta lo que dijo el apóstol Pablo? Y así culminó en el verso 19. Queremos ser bendecidos, pero no nos gusta bendecir. Y cuando bendecimos, damos lo peor o lo que nos sobra. En ocasiones sí podemos dar y en otras no. Gastamos más en tonterías, en la propina del mesero por apariencia. Hablaba con una persona y me decía, ¿cómo es posible que al mesero le damos el 15, el 20%? Y a Dios a veces ni el 3%, ¿no? Y es que Dios no te pide una cantidad exacta, sino que tu corazón sea un corazón agradecido. Y de hecho, quiero decirte algo, lo que Dios te da no es por lo que tú le des. No. Lo que Dios te da es porque se le pega la regalada gana a Dios dártelo. Eso se llama gracia. ¿Amén? Amén. Lo que Dios te da es porque te lo quiere dar. Eso se llama gracia. Y Él te da y te provee. Entonces tú ya tienes para compartir con tu hermano necesitado, con tu hermana que no tiene la alacena llena y está totalmente vacía y no tiene para comer. A veces le damos a Dios el sobrante y ni siquiera oramos para saber cuánto dar. Y no hablo del falso evangelio de la prosperidad o de pactar o diezmar. Vuelvo a repetirte, lo que recibimos es de pura gracia. Y esa gracia produce fe. Y esa fe debe producir obras. Pero la fe sin obras es... Segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 8. Adelante. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿No como de qué? Exigencia nuestra. Exigencia nuestra. ¿Ya te diste cuenta? Está mal exigir. Está mal que una iglesia te exija dinero. Dios no necesita tu dinero. Dile que está a tu lado. Dios no necesita tu dinero. Tú necesitas lo que Dios te da. Y entonces cuando Dios te da, ahora sí puedes compartir. Porque si no compartes lo que Dios te da, entonces eres un egoísta y un avaro. Dile que está a tu lado. No es cierto, eso no lo digas. Adelante, Javier. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Pausa ahí. No con tristeza ni por necesidad. A ver, vamos a ver el contexto de esto. Dice, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, me siento triste por dar. Ni por necesidad. Pareciese que Pablo tiene una incoherencia ahí. Pareciese. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo alguien daría por necesidad? Sería al revés, alguien con necesidad no daría. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque hay muchos cristianos que creen que dándole a Dios es como una cuestión de inversiones. Yo le doy para que Él me dé. Es una verdad. Cuando tú das algo para Dios, Dios te da. Pero si esa es tu intención principal, si ese es tu objetivo principal, créeme, tu entorno o tu corazón no está en lo que quieres darle a Dios, sino está en el recibir. Y es un corazón lleno de avaricia, ¿ok? Por eso dice, no des con tristeza, pero tampoco des por necesidad. De decirle, no, pues yo le doy ahorita para que... Ya hay unos coritos antiguos que dicen, si tú le das $1, el Señor te da 2. Y ahí van con ¿qué? Con su pesito, para recibir 2. Y uno más inteligente dice, yo le doy 1,000 para que me dé 2,000. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer... Perdón, ¿saben por qué Dios ama? Porque Dios ama al dador alegre. Dice ama. Muchos cambian esa palabra y dicen Dios bendice. Pero aquí dice ama. ¿Ok? No hay que cambiar las palabras a la Biblia. Versículo 8 ahora sí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Todo lo qué? Lo suficiente. Todo lo suficiente. ¿Qué más? Abundéis para toda buena obra. Entonces Dios te da suficiente ¿para qué? Para abundar en toda, o sea, compartir con tus hermanos. Amén. Ahora bien, no está mal pedir bienes materiales, ¿ok? El problema es pedirlos sin amor y sin fe. Cuando pidas un bien material, procura que sea por una causa de amor y no por presumir, no por vanagloria, no por apariencia o simplemente por deleites carnales. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que si dudas, no recibirás nada del Señor. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís, porque pides mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. O sea que si pido y pido bien, no para gastar en mis deleites que voy a recibir. ¿Ya te diste cuenta? Ahora, ¿qué podemos pedir? Porque eso nos encanta a todos, ¿ah? Estar de pediches. Ya están las alabanzas por allá también. ¿Podemos pedir un carro? Claro que sí. Pero mira, hay que ser sabios. Si tú pides un carro para ti, ¿quién lo va a pagar? Tú. Señor, dame un carro para tu obra. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién? Dios. Pide un carro para la obra de Dios. De lo contrario, pues tú lo pagarías. Pídeselo así, no por vanidad, sino por sabiduría. Así como escuchas. Tú sabes si te he contado ese testimonio. Yo no vivo de las ofrendas de la congregación. No vivo, nunca he vivido de las ofrendas de la congregación. Pero nuestro Dios nos suple. Y nos suple hasta para compartir. Hoy recordaba, vi la ollita de pozole. Hoy nos regalaron una ollita con pozole. Y en esa misma ollita, una hermana que se llamaba Mirna, que ya falleció, hace un año, más de un año, nos regaló esa misma ollita así chiquitita de pozole. Y comieron de esa olla de pozole 42 personas. Con carne, bastante grano, bastante caldo. 42 personas que fueron evangelizadas en ese momento. Y fue una enorme bendición. Me acuerdo que en esa época la iglesia estábamos empezando y estaba afuera, en la terraza. ¿Muchos se acuerdan? Entonces, pues queríamos sillas, queríamos varias cosas. Y me acuerdo muy bien que yo estaba preocupado por la renta. Yo decía, Señor, te pido 3 cosas solamente. 3 cosas. Solamente eso te pido. Y son bienes materiales, Señor. Pero tú sabes que no te lo pido por avaricia o por presumir o algo parecido, sino con una intención buena. Te pido que me regales una casa, Señor. Regálame una casa, pero no a pago, sino que ya esté liquidada. Que ya no tenga yo que pagar la renta. Porque me aflige mucho y no tengo un trabajo, no tengo un ingreso. Y no quiero agarrar de la ofrenda, porque quiero que todo sea para sustento. Que aparte ni alcanza. Entonces, oré con fe y le dije, la segunda cosa que te pido es que las niñas puedan tener una educación buena. Una educación en una escuela cristiana. Y la tercera cosa que te pido es tener un auto para que yo pueda trabajar con más facilidad para tu obra. Y así estuvimos. Y el Señor un día respondió y dijo, 2023 te voy a cumplir eso. ¿Ok? Y dije, bueno, Señor, pues si tú lo has dicho, lo creo. Empezando enero, nos llega la noticia a mi esposa y a mí y nos dice, bueno, mi esposa decía, bueno, pero ¿cómo? Sin Infonavit tenemos. ¿Cómo vamos a recibir la casa? Y en enero Dios nos regala una casa completamente remodelada y nos regala la casa pagada y es una enorme bendición, ¿verdad? Y nunca fue el pedirlo, nunca fue publicado, nunca fue nada, fue una oración privada con Dios, ¿verdad? Y la persona que regaló esta casa en el pasado se consideraba una enemiga mía. Y Dios la utilizó, ¿ok? Para bendecirme a mí y para que ella también sea bendecida. Pasa el tiempo y hace un mes aproximadamente, la persona dice, quiero bendecir a otra persona. Y bendice. Y ahora las niñas están estudiando en una escuela cristiana. Ahorita con el detalle de la identidad de género que están alborotados en los libros de texto, que hay 2 niñas besándose, 2 niños besándose, hay pedofilia, homosexualismo. Está lleno los libros de texto en las escuelas públicas de toda esta agenda diabólica 2030. Y algo que Dios me regaló, esa paz de poder saber que están en una escuela cristiana. ¿Ok? Y yo dije, bueno, ya cumplió 2 cosas el Señor, ahora me falta una tercera. ¿Ok? La del auto. ¿Ok? Y dije, Señor, pues ya me lo va a terminar 2023. No me digas hasta el 31 de diciembre. Si se puede antes, pues estaría genial. Y me acuerdo que mi esposa estaba en la cocina así y me dice, ay, pues ya va a terminar. Y le digo, ¿sabes qué? Ven, vamos a orar. Aquí es donde estábamos. Entonces estaba mi mamá, no recuerdo bien, sí estaba ahí.
Y empezamos a orar y le dije, antes de que termine septiembre, o sea, de este mes, Dios nos va a dar ese carro. Pero no porque yo diga, no, lo declaro, una cosa parecida. No. Sino porque siento que es la voluntad de Dios. Porque lo estoy pidiendo para su obra. Y me dice, antes de septiembre, pues ya va a terminar septiembre, estamos a mediados. Pues no sé, pero el Señor puede hacer pues, lo que quiera, ¿no? Pues es su voluntad. Y nos llaman y bueno, para no hacerles el cuento, la próxima semana ya tendríamos vehículo para la obra de Dios. Ahora, ¿el Señor cumplió? Claro que cumplió. Claro que cumplió. Ahora, tú sabes muy bien que yo jamás te cuento esas clases de testimonios. Procuro no contarte esos testimonios porque la gloria no es mía, no es para decirte, wow, mira, Dios me ha dado esto. No, todo lo contrario. Lo que trato de decirte es que no te afanes por las cosas y que la intención de tu corazón sea el amor y la obra a Dios. Si lo que estás pidiendo tiene como un resultado eso, créeme que Dios te lo va a dar, porque no estás pidiendo para tus deleites, estás pidiendo para sus deleites, para hacer ofrenda agradable a Él. ¿Acaso no la congregación, todo lo que ha recibido ha sido por pura gracia? Las sillas han sido donación, las lámparas, el letrero, el sonido es lo único que hemos trabajado, creo, los ventiladores, el anuncio que está allá afuera, inclusive hasta la primera renta cuando se recibió. Y constantemente esa iglesia es sostenida por Dios, no por seres humanos. Pero tenemos que entender que sí podemos pedirle al Señor y que Dios no quiere que nosotros estemos constantemente abrazando la escasez. Pero mucha atención con esto, la escasez tampoco es mala, ¿ok? La escasez también es parte de ciertos procesos necesarios que Dios nos manda. Entonces, ¿qué podemos pedir, pastor? Podemos pedir un auto para la obra, podemos pedir ciertas cosas, pero ropa no la pidas. ¿Por qué? Mateo 6:28, adelante. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? La ropa ya la tienes incluida. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, ¿por qué no debes de pedir? Pues por la ropa. ¿Cuántos de aquí han recibido bendiciones de ropa, tenis, zapatos? ¿Cuántos? ¿Nadie? Amén, ¿verdad? Solo yo, dice. Todo lo que trae puesto Javier. Pasó un borrachito y... es cierto. Podemos pedir el refri y la alacena llena, Levítico 20:24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por eso es que cuando un cristiano verdadero entra a trabajar a una empresa, las envidias inmediatamente se levantan. Inmediatamente se levantan. Porque Dios hace un lado a los que no son sus hijos y pone a sus hijos donde los quiere poner. Donde fluye leche y miel. Así que podemos pedir refri a la cena llena. Podemos pedir alimento todos los días, Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Podemos pedir platillos específicos, Éxodo 16, del 3 al 18. Y venida la tarde subieron codornices. ¿Qué comieron los israelitas? ¿Y qué más comieron? Sí. Que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campo. Versículo 15, ¿en qué es esto? Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudieren comer, un gomer por cabeza. ¿Acaso Dios les dijo, coman miserias? ¿Qué les mandó? Codornices y pan, maná. Y caía del cielo, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto, vamos a leer el versículo 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Ya te diste cuenta, le dio lo necesario. Y eso me recuerda que nosotros como cristianos debemos aspirar a ser mínimo de clase media. A ver, pastor, espérate, ¿cómo que de clase media? No me refiero al nivel de, ay, tengo eso. No. Me refiero a lo que dice la Biblia. Dice que no nos faltará nada.
Proverbios 30:8, ¿qué dice? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan. Eso es clase media. Salmos 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Pero tú sientes que te faltan muchas cosas, ¿no? Tú dices, no, pues que me falta esto, y lo que me sobra es la suegra, pero lo demás me falta, Nada me faltará, nada de qué, de lo que es de acuerdo a su voluntad. Pero déjame decirte algo, vuelvo a repetirte, nada te falta. Dile al que está a tu lado, nada te falta. Colosenses 2:10. A ustedes no les falta nada, pues están completos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere proveernos, sí, no solamente tu alma, sino también todas las áreas de tu vida. Tercera de Juan capítulo 2, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuáles? En todas las cosas. Y que tengas salud. Pero no salud de salud, salud en el cuerpo, ¿ah? ¿Qué más? Así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. ¿El alma es prosperada? Claro que sí. Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué cosas? ¿Quieren saber qué cosas? Prestemos atención. Número 1, corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Otra cosa más, corona incorruptible, 1 de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. También recibiremos la corona de justicia, 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También recibiremos galardón grande, Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Seremos brillantes y fosforescentes, Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tendremos identificación oficial, así como el INE, pero de ciudadanía celestial, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También recibiremos herencia, 1 de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Aparte de eso, cuando estemos allá, también recibiremos 4 nombres. ¿Alguien se acuerda de esa prédica de los galardones? El primer nombre, ¿cómo lo vamos a recibir? En una piedrecita blanca, como enseña Apocalipsis, tendremos un nuevo nombre. ¿Y los otros 3 nombres cuáles son? El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el de la Nueva Jerusalén. 4 nombres recibiremos, 4 nombres nuevos. Y aparte gobernaremos ¿cuántas ciudades? 10, como enseña Lucas, ¿verdad? Y aparte de vez en cuando Jesús nos dejará sentarse ¿en dónde? En su trono. Qué maravilloso. Y aparte, 3 coronas vemos acá. Galardón grande, herencia. Híjoles. Pero ¿qué crees? Ya poseemos parte de ello. Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Recibimos las arras, o sea, este adelanto de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Ok? O sea, en algún momento vamos a tener toda la posesión completa. Pero déjame decirte algo. Tú estás aquí, pero al mismo tiempo, tu alma, tu espíritu, también está en los cielos. ¿Cómo? Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo vamos a pedir todo esto? Bueno, no está mal decir Señor Jesucristo, o no está mal decir Espíritu Santo, pero Jesús dejó un modelo de oración, ¿ok? El modelo correcto es hablarle al Padre en el nombre de Jesucristo. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Al Padre en mí, de Jesucristo, ¿va? Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente Colosenses 3:17. y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Alguna duda? Ahora vamos a ver qué afecta nuestra oración, porque hay cosas que afectan nuestra oración y nuestra oración no es escuchada. Mucha atención con eso. Los pecados no confesados. Adelante. Isaías 1 del 15 al 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacerlo mal. Hasta ahí. Entonces, nos damos cuenta que nuestras manos, cuando tenemos pecados no confesados, están sucias y que tenemos que lavarlas y limpiarlas. Pero ¿a qué se refiere con pecados no confesados? No se refiere a que vayas con el cura o con el pastor a confesarte, ¿verdad? Y esta parte yo creo que te va a confrontar y así lo deseo en mi corazón. Cuando uno pide perdón por sus pecados, normalmente dice: Padre, perdóname por mis... ¿Sabías tú que esa no es la manera correcta? Porque decir mis pecados te exenta de muchas cosas. Y en tu mente tú lo dices ya tan natural que ni siquiera eres sincero con esa oración. ¿A qué se refiere con confesar tus pecados realmente? Y voy a decirlo a continuación. Es fácil decir, perdóname por mis pecados. Pero es muchas veces difícil decir para el cristiano, perdóname por fornicar, perdóname por adulterar con la vista, perdóname por ver pornografía, perdóname por ciertas cosas, por odiar a mi hermano, por ser chismosa, por ser... Decirle tal cual las palabras de tu pecado. Ahí viene el verdadero reto. Porque decir perdona mis pecados, súper fácil. Pero decirle perdóname por ser esto, ya ahí ya duele el ego, el orgullo y la soberbia. Y ya te expone delante de Dios. A eso se refiere con que confieses tus pecados. Cuando le dices al Señor, perdona mis pecados así nada más, tú estás generalizando todos tus pecados ahí mismo y dices, pues ya, ahí se va el paquete completo. Pero qué valentía hay en decir, perdóname por este pecado que cometí. Ahí ya cambia la cosa, totalmente. Ya hasta nos da vergüenza decir el pecado cuando estamos en la oración. Y eso es importante de hacerlo, para que Dios pueda trabajar como tiene que trabajar. Otra cosa que obstruye, la oración son los ídolos o la idolatría, imágenes, anatemas o confianza en amuletos o en la suerte. Ezequiel 14:3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, no pueden hablar conmigo si tienen ídolos en su corazón. Pero ídolos no solamente se refiere a imágenes también. También puede haber cristianos que tengan ídolos creados. Ellos mismos pueden convertirse en ídolos. Convertir en ídolo a tu hijo, a tu hija, a tu yerno, a tu nuera, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo o a tu esposa. No puede haber ídolos en tu vida. El primer lugar es de Dios, sobre todas las cosas. Otra cosa que obstruye la oración es el rencor y la falta de perdón. Dile que está a tu lado, el rencor y la falta de perdón. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Que Dios ya te perdonó tus ofensas. Entonces ya no es, si tú perdonas, te perdonaré. Más bien es, ya te perdoné, ahora tú, perdona. Otra cosa que obstruye es la soberbia. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo, Proverbios 21:4.
Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados. ¿Son qué? Pecado. Pecado. El chisme, los de mente sucia y los asesinos. Proverbios 6, 16 y 19. 6 cosas aborrece Jehová, y una 7 Y aún 7 abomina su alma. los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El versículo 18 dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquellos varones que dicen, me voy a apurar a irme al trabajo para ver a Teresita, la secretaria, que está estrenando minifalda. Ahí entra eso, Los pies presurosos para correr hacia el mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y también dice, las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, los asesinos. ¿Tú crees que haya cristianos asesinos? Porque el asesinato, dice la Biblia, que no solamente es físico. ¿Cómo? Bueno, vamos a 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí. Todo aquel que ¿qué? Que aborrece a su hermano. ¿A su quién? Hermano. ¿Está hablando de quiénes? De cristianos. ¿Ok? Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. ¿Y qué más? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Interesante. Interesante. Si tú aborreces a alguien en tu corazón, eres un asesino. Pregúntale al que está a tu lado y no le respondas. ¿Aborreces a alguien en tu corazón? No saque su lista, hermano. Otra cosa que impide que la oración sea escuchada es no pedir conforme a la voluntad de Dios. 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Su voluntad, Él nos oye. Tú muy bien sabes que aquí enseñamos que la palabra de Dios no nos dice que debemos nosotros declarar o decretar. Porque el mayor decreto es lo que el Rey de Reyes ha dicho para nuestra vida. El mismo apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne. Y ese mensajero de Satanás literalmente abofeteaba su carne. ¿Ok? Así lo dice, que el aguijón era un mensajero de Satanás. En griego, ángelos, que significa demonio. Y 3 veces le rogó al Señor que lo quite de él. ¿Y qué le respondió Dios? No te lo voy a quitar, bástate mi gracia. ¿Por qué Pablo no dijo, yo decreto que se me quite ese aguijón? Solo dijo, está bien, me basta en tu gracia. El mismo Jesús, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad. Y constantemente todos los apóstoles demostraron que es mejor estar en la voluntad de Dios. Job capítulo 2, verso 10. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿No me crees? Búscalo, Job 2.10. Alguien que lo pueda buscar allá, no está aquí anotado. Alguien que lo pueda buscar por allá y lo lee en voz alta. El primero que lo encuentra se va a ganar un auto. Job 2.10. Es entre Génesis y Apocalipsis. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Y qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. Gracias. Con sus labios. Amén. Entonces, Dios tiene el control de todas las cosas. Digamos, Señor, hágase tu voluntad constantemente. El Padre nuestro que nos enseña, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Así que debemos de pedir conforme a su voluntad. Por eso dice aquí, esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si pedimos algo que no está conforme a su voluntad, ¿qué? No nos oye. Antes la oración tenía que subir y la respuesta de Dios tenía que bajar. En Daniel capítulo 10, verso del 13 al 21, nos enseña cómo Daniel estaba orando y la oración de Daniel subió y la respuesta de Dios bajó. Pero cuando el mensaje de Dios bajaba, el príncipe de Persia, que es Satanás, empezaba a interferir en la respuesta. Y entonces viene el arcángel Miguel y se empieza a pelear con el diablo.
para que Jesucristo baje y le entregue a Daniel el mensaje profético que después vemos nosotros de las 70 semanas de Daniel, etc. Antes sucedía así, actualmente ya no es así. Actualmente ya no es, grita todo lo que puedas para que Dios te escuche y tu oración llegue al tercer cielo, decían antes. Ya no funciona así. Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos un mensajero dentro de nosotros. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a leer. Y yo siempre le pregunto a los hermanos que dicen, no, sí, tú tienes que gritar para que Dios te escuche. Yo le pregunto, ¿y entonces cómo le hace el cristiano que es mudo? ¿Su oración no es escuchada? Romanos capítulo 8, verso 26. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. ¿Ya te diste cuenta? Como tú ya eres sellado por el Espíritu Santo y tienes al Espíritu Santo dentro de ti, ya ni siquiera tu oración es tuya. ¿Es producida por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces ahora entiendes por qué estás durmiendo y de repente estás orando. No sé si te ha pasado eso. Que estás durmiendo y dices, órale, me acuerdo que en la madrugada me puse a orar, pero yo estaba durmiendo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso. Cómo el Espíritu te empieza a fluir en palabras. Y aquí dice con gemidos imposibles de expresar con palabras. Es algo impresionante cómo a veces estás llorando, como Magdalena. Y ese sonidito que tú no entiendes, el Espíritu Santo lo traduce a palabras ante el Padre Celestial. Qué maravilloso es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces, a pesar de que ya no usan esos impedimentos, nosotros mismos podemos ser un impedimento. Cuando tenemos flojera, cuando no oramos y nos dormimos, o cuando nuestra oración es una oración religiosa. Lucas capítulo 18, versos del 10 al 14, nos da un ejemplo de cómo es una oración religiosa. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era fariseo, o sea, sacerdote, y el otro publicano, o sea, cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Esa es la clave. Dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo el poder de Dios, y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Otra cosa que obstruye es la falta de fe. Santiago capítulo 1, versos del 6 al 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Otra cosa que obstruye tu oración, atención casados y casadas, otra cosa que obstruye tu oración es el no honrar a tu cónyuge, el no querer casarte o maltratarla o maltratarlo, el no ser expresivo ni amoroso. Eso también obstruye tu oración. Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cómo a qué? Vaso más frágil. Vaso más frágil, una copa de la más cara que hay. Adelante. Y como a coherederas de la gracia. ¿Cómo a qué? Coherederas. O sea, estás casado con una coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué más? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces hay hombres que sus oraciones no son escuchadas y tienen estorbo. ¿Por qué? Porque no están honrando a su esposa, a ese vaso frágil. Y aquí puse una frase y puse: mujer, compórtate como vaso frágil, no te comportes como envase de caguama. ¿Ok? Porque muchas quieren ser tratadas como vaso frágil, pero se comportan como envases de caguama. No debería ser así. Si tú te comportas como envase de caguama, vas a ser tratada como tal. Compórtate como coheredera de la gracia, para que seas tratada como tal. ¿Amén? Hay espíritus que solo salen con oración más ayuno. Marcos 9:29. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Ahora, ¿cómo empezar a orar? Ya te diste cuenta que esto es básico, pero muchas cosas a veces se nos van. A veces decimos: ay, no sabía esto. O ya sabían todo esto. ¿Sí?
¿No? Y dije, wow, una iglesia bien preparada. ¿Cómo debemos empezar la oración? Primero, con adoración. Salmos 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Podemos orar entre dos. Atención, marido y mujer. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar? Número 1, para aprender los misterios de Dios. Jeremías 33:3. No lo leas, vamos a ver si se lo saben todos. 1, 2, 3. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú aún no conoces. 1:5. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Efesios capítulo 1, versos 16 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿En mis qué? Oraciones. Ajá. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de Sabiduría. ¿Qué más? Revelación. Revelación en el conocimiento. ¿En el qué? Conocimiento. Conocimiento de Él. ¿Qué más? Alumbrando los ojos de vuestro Entendimiento. para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que cuando estamos orando empezamos a tener revelación y sabiduría, conocimiento de Él, y nuestros ojos son alumbrados para el entendimiento de su gloria. Amén. La oración también sirve para ser aliviados de nuestra aflicción. Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pausa ahí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Llámale al pastor. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Haga oración. Ah. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Ya te diste cuenta? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Así de sencillito es la palabra, ¿eh? No sé cómo algunos dicen, no, es que no lo entiendo. Pues ¿por qué no oras antes de leer? ¿Ah? También sirve para tener sabiduría e inteligencia. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si tú quieres mejorar en tu escuela, en tu trabajo, etcétera, pide sabiduría al Señor, pide inteligencia al Señor, más de la que ya Dios te ha dado. Es importante entender que una persona que dice tener al Espíritu Santo siempre va a ser empujado o empujada a conocer más de la palabra de Dios. Siempre. Santiago 1:5, ¿qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. También orar sirve para que nuestra fe aumente y no falte. Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 17:5. Aumentanos la fe, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Amén. La oración también sirve para estar siempre en la presencia o en la casa de Dios. Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para nosotros ser la casa de Dios. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Algunos ya somos catedral. Adelante. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le decía al hermano Héctor allá afuera, la prédica de hoy tiene muchísimos textos bíblicos, pero creo que no me creía. Es que la palabra en sí misma se predica, ¿ok? ¿De qué me sirve a mí pararme aquí como muchos pastores, que Dios les bendiga, pero la iglesia se ha vuelto un club social?
en donde escuchan al pastor como un coach, como un coaching, ¿ok? La palabra de Dios se tiene que predicar tal cual como es. No puedo pararme aquí para caer bien, para ser un coach emocional. Si los lleno de emocionalismo, no los llenaría de convicción. Y el trabajo del Espíritu Santo es llenarlos de convicción. Un cristiano verdadero es de convicción. La convicción es fe. Y sin fe es imposible. Ok, también tenemos que orar para pedir tener al Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? También tendemos que orar para escapar de la gran tribulación. Lucas 21:36. Ven fuerte, Javi. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. También sirve para limpiarnos, purificarnos y estar cerca de Dios. Santiago capítulo 4, versos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, eso es importante. ¿Quiénes son los de doble ánimo? Son los bipolares espirituales, ¿ok? Los que dicen, sí quiero con el Señor, pero espérame tantito. Eso es doble ánimo y eso es pecado. Y hay que tener mucho cuidado. Tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. Para no pecar contra Dios también sirve. 1 Samuel 12:23 dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. También sirve, y también tenemos que orar, porque es un mandamiento divino. 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Ese es el mandamiento. Orad sin cesar. No dice sin César, tu compadre. Sin cesar, ¿verdad? Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Para que no qué? Entréis en tentación. Entonces, si estás siendo tentado es porque no has qué. Velado y orado. Y dices, ay, ¿por qué estoy en esa tentación? Ya no aguanto. Pues ni oras. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es... También sirve para no caer en esa tentación. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dile que está a tu lado, los que no oran son incrédulos. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo es posible eso? La oración sirve para tener paz mental, aparte del psicólogo, ¿va? Salmo 55:2. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo. Y el texto que sigue es uno de mis favoritos, y también ya lo hemos compartido aquí, ¿verdad? Y es cuando tu mente está hecho un caos. Y dices, ¿qué voy a hacer? Ay, me gustaría emprender esto porque ya nos hace falta de dinero. Pero si hago esto, no, pero no me comprarían por esto. No, pero si pongo lo otro, no, pero... Y esos pensamientos que hay siempre en la mente de tuya y de tu corazón, ahí en esa multitud de pensamientos, si tú oras a Dios, Dios los aterriza. Salmos 94:19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Qué hermoso versículo, ¿verdad? También sirve para que el evangelio sea predicado. 2 Corintios 1:11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Por quién debemos orar? Número 1, por nosotros mismos. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Debe orar el esposo por la esposa. Génesis 25:21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. ¿Te das cuenta cómo el esposo está orando por su esposa para que tengan hijos? Y se cumple. Pero a veces el esposo deja orando a la esposa sola. Es importante que la cabeza del hogar se ponga a orar con su esposa y ore por su
esposa, cuando se vaya a dormir, esa bella princesa durmiente que ronca mucho, la acaricias, le pones su mano y oras y la bendices. Señor, bendice a esa mujer que me ha dado hijos, o bendice a esa mujer que me aguanta. Ya no la soporto, pero bendícela. Y oras por ella. Bendice a tu familia, bendice a tu esposa y a tu esposo. Y la esposa debe orar por el marido y de interceder como Abigail intercedió por Nabal, 1 de Samuel 25-26. También debemos orar por nuestros hijos. Aunque la salvación sea personal, los padres deben de orar por sus hijos, como lo hizo Job en el capítulo 1, verso 5. También debemos orar por nuestros amigos, como lo hizo el mismo Job en 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo quitó la aflicción Jehová de Job? ¿Cuándo qué? Oró por sus amigos. Oró por sus amigos. ¿Y qué más? Y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Excelente. Por eso los que están de consejeros, de visitantes ahorita, van a ser más ministrados que los que visitan ustedes. ¿Cuántos dicen amén? También debemos orar por quién. ¿Por quién? Ahí está el documento. ¿Qué dice? Por nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén? No son hipócritas. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oye, si ni siquiera aguantas a la suegra y vas a querer estar orando por tus enemigos. ¿Te das cuenta? ¿Quién es nuestro principal prójimo? ¿Tu hermano en Cristo? No, tu enemigo. Dile que está a tu lado. Tu principal prójimo es tu enemigo. Romanos capítulo 12, versos 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre... Pausa ahí. Así que si tu enemigo... ¿Cuántos de aquí consideran que tienen enemigos? Sean honestos. Tienes una lista en tu mente. ¿Ok? Te voy a dar la base bíblica porque sí podemos tener venganza. Yo quiero que esta semana tú te vengues de tus enemigos. Y aquí dice la Biblia cómo te vas a vengar de ellos. Presta mucha atención, anótalo. Para que cuando los devuelvas, te vengues así bien sabroso. ¿Ok? Hasta te brillan los ojos. Romanos capítulo 12, versos 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cuántos de aquí van a llevarle comida y bebida a su suegra esta semana? ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes enemigos? Llévale un pollito asado, sin veneno, hermano. Y una buena Coca-Cola fría, una Pepsi. La Coca-Cola es del diablo. Llévasela. Y ahí come con él. Esa es la mejor manera de amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de tu enemigo. Esa es la recomendación de la Biblia. Qué hermosa venganza, ¿va? Hay que orar por las autoridades. Sí, aunque le vayas al PAN y seas en contra Moreno, o que seas de Moreno y le vayas en contra al PAN, hay que bendecir a los gobernantes. 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar por todos los santos. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los unos por los otros. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay que orar para que haya obreros dispuestos a servir al Señor. Mateo 9:38. Rogad pues al Señor que la mies que envíe obreros a su mies. Hay que orar por esos obreros que Dios va a enviar. Efesios 6:19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Todo cristiano tiene que predicar con denuedo. ¿Qué es el denuedo? Valentía, sin temor a las consecuencias. Es una característica de tener al Espíritu Santo. Si tú como cristiano no puedes predicarle ni siquiera a tu vecina, entonces, ¿tienes al Espíritu Santo dentro de ti? Porque el Espíritu Santo es una característica que te hace predicar con denuedo, con valentía, sin temor alguno. Hay que también orar por los alimentos. Hechos 27:35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Romanos 14:6. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. ¿Hay algo por lo que no debamos orar? Sí.
No hay que orar por venganza. Lucas 9, 54 al 56. Estaba Jacobo y Juan, y de repente el pueblo donde estaban ellos, la aldea donde estaban ellos, rechazaron a Jesús. Entonces estos dos apóstoles le preguntan al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Cuántas veces en nuestro pensamiento está, a los que les gusta la venganza, tienen un texto favorito? ¿Cuál es? Mía es la venganza, dice el Señor. Este es el texto favorito de los que les gusta la venganza. No se hagan. Pero aquí el Señor nos enseña que no debemos de pedir venganza. Dice el versículo 55: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No hay que pedir por venganza. En la mañana contaba ese testimonio que algunos ya conocen, que es cuando yo iba en cuarto grado. Había un niño que me hacía mucho bullying, ¿no? Que le llaman ahora. Antes le llamamos formación de vida. Y entonces este niño, durante el recreo, sacó el termo de agua de la mochila de mi amigo y la metió en la mía. Yo no lo sabía. Salimos al recreo, terminamos del recreo, y de repente dice la maestra: oye, pues tal niño me dice que se le perdió su termo, vamos a hacer revisión de mochilas. Pues yo tranquilamente, pues yo no sabía nada de eso. Entonces empezaron a revisar todas las mochilas. La mía fue la última, porque se supone que soy el mejor amigo de mi amigo. Y cuando abrieron mi mochila, sacaron el termo. Y yo me quedé así, pues quieto, y dije: yo no hice eso, yo no robé ese termo de agua. Al final todos los niños empezaron a gritar: ratero, ratero. Y al final otro niño se acercó a la maestra y le dijo: oiga maestra, yo vi cuando tal niño metió el termo de su amigo de él a la mochila de Palafox. Y le dijo: está bien, no pasa nada, ¿no? Salí afuera de la escuela. Este niño con otros niños me seguían burlando. Me decían: sí, te vas ahí estaba lloviendo, me dice, con ese impermeable que de seguro tu papá robó porque es igual de ratero que tú. Ese día me sentí muy humillado. Llegué a casa, normalmente cuando tenía este tipo de shocks emocionales, me ponía a hervir en calentura. Y al día siguiente, que era viernes, no fui a la escuela. Fui hasta el día lunes, y llegando el día lunes, fuimos a los honores a la bandera, y veo que había moñitos negros, y dice la maestra: lamentablemente el fin de semana, el niño que hacía bullying perdió la vida. El balón se voló de la barda, estaba lloviendo, este niño se subió por el poste, se electrocutó, cayó, se golpeó la cabeza y falleció. Durante muchos años de mi vida me sentí un asesino. Durante mucho tiempo me sentí un asesino. Yo le decía: Señor, yo no quería que tú lo mataras, porque yo de niño escuchaba cuando decían: mía es la venganza. Entonces yo le decía: yo no quería que tú lo mataras. Me sentí un asesino literalmente durante muchos años, hasta que el Señor me hizo entender que no era así. ¿Ok? No era así. Ese niño había provocado 2 suicidios en esa escuela. ¿Ok? Entonces él cosechó lo que él mismo sembró. Y después hay un testimonio de un pastor en donde dice que él estaba predicando un día de poner la otra mejilla. Y él decía en el púlpito: hay que poner la otra mejilla. Y de repente termina el servicio, se acerca un hombre chaparrito así y le dice: ¿tú dices que hay que poner la otra mejilla? Sí, pues ahí te va. ¡Pah! Y cae el pastor, y dice que el pastor se iba a levantar y ya le iba a salir lo Sansón, y dice: acuérdate lo que estás predicando, poner la otra mejilla. Y agarra el pastor, pone sus manos atrás: sí, hay que poner la otra mejilla. Ah, sí, pues ahí te ve el otro. ¡Pah! Y bota al pastor y se levanta otra vez. ¿Vas a seguir poniendo la mejilla? Voy a seguir poniendo la mejilla. Dice, y saca la pistola y se la pone en la mejilla. Y le dice: deja de predicarle a mi hermano, a mi esposa y a mi familia, porque entonces te voy a matar. Entonces este pastor, pues ya, sigue predicando, y ese era un sicario muy peligroso, ¿no? De la zona. Y pasa el tiempo, y él conoce a otro joven, le predica, ese joven le presenta a su papá, el papá ya era grande de edad, le predica, el viejito acepta a Cristo, y un día el viejito llega llorando en una campaña, y le dice el pastor: pastor, soy muy triste porque me acaban de matar a mi hijo. ¿Y cómo murió? Dice: no, pues le dieron un balazo aquí y un balazo acá. Le muestra el periódico y se da cuenta que el hijo de ese viejito era el mismo que lo había amenazado a él y lo había golpeado. Esta persona murió de un balazo de acá y otro de acá. Esto salió en los periódicos y fue real. Un pastor de Guadalajara, Jalisco. ¿Ok? Y el pastor dice: yo no quería eso. O sea, yo jamás le pedí venganza al Señor. Y eso es lo más grandioso de todo. No que muera la persona. Lo grandioso de todo es que un hijo de Dios no debe de pedir venganza de parte de Dios.
no debe de pedir venganza, debe de perdonar y decirle: Señor, está en tus manos, está en tus manos. Pero esta persona, sin duda alguna, era un sicario, un asesino a sueldo, ¿verdad? Y evidentemente en algún momento su vida iba a pagar las consecuencias, ¿ok? Entonces nos damos cuenta como si hay una venganza de parte del Señor, pero el cristiano no debe de pedir dicha venganza, no debemos de promover dicha venganza. Por el contrario, debemos de pedir que Dios los perdone y nosotros perdonarlos, ¿ok? Esa es la mejor manera de nosotros aplicar esto. Siempre, en todo momento. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá. Pero todo el mundo se enfoca en ese versículo en la añadidura. Y nadie se enfoca en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está la palabra, justicia. ¿Sobre quién? Primero, sobre uno mismo. Y ahí ya no nos gusta tanto. Porque primero la justicia debe venir sobre nuestra vida. Nosotros debemos ser pesados en balanza. Procura que Dios no te diga mene mene tekel uparsin, que significa: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Por eso no podemos pedir venganza nosotros. Porque si se tratara de justicia, tanto tú como los demás podríamos ser asesinos. Lo leímos en la carta de Juan, ¿te acuerdas? El que aborrece a su hermano es culpable de homicidio. Vamos a seguir vengando, iba a decir. Vamos a seguir viendo. ¿Por qué no hay que pedir por los pecados de muerte? 1 de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pecado de muerte. ¿Cuál será ese pecado de muerte? Bueno, la palabra de Dios nos los dice. En 1 de Corintios 5 vemos el caso de un joven que era cristiano y se mete nada más y nada menos que con su madrastra, así como novela mexicana, con la Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces vemos que se mete con la madrastra y el apóstol Pablo dice: entreguen la vida de ese joven, su cuerpo entréguenselo a Satanás, a fin de que su alma no se pierda. ¿Qué significa esto? Que ese joven era un cristiano verdadero, pero en algo descuidó su vida espiritual. Entonces su cuerpo iba a ser entregado a Satanás, pero su alma no se iba a perder. Algo iba a hacer Dios con él, lo iba a corregir antes de llevárselo, porque Dios puede quitar la vida también. Y prefiere llevarse a alguien antes de tiempo, antes de que se pierda por completo. Porque Juan 10:27 dice que Él no pierde a ninguna de sus ovejas. Él no pierde, Él siempre gana. Amén. Entonces Él te regresa, como te dije, a las buenas o a las malas, pero te regresa. Pero inclusive con el cristiano peca. El cristiano no puede pecar deliberadamente. Cuando el cristiano cae, ¿sabes qué le pasa? 3 cosas. Se pone triste, o se siente frustrado, o se siente enojado por sí mismo, o las 3 juntas. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Cuando el cristiano peca, inmediatamente tiene ese sentimiento. Dices: híjoles, ese peso del pecado repercute en la vida del cristiano. Entonces el pecado de muerte es el pecado donde dice Dios: a ver, ¿qué onda contigo? ¿Te estás yendo muy chueco? Prefiero llevarte conmigo, ¿verdad? Ananías y Zafira cometieron este pecado. Le mintieron al Espíritu Santo. ¿Y cayeron cómo? Muertos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo debemos orar? Número 1, en todo tiempo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo. En todo tiempo, ¿verdad? ¿En dónde más? En las madrugadas. Salmo 119:6-2. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Debemos orar también de día y de noche. Lucas 2:37. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Salmos 88:1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Debemos orar 3 veces al día. Salmo 55:17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Debemos orar a las 3 de la tarde. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La hora de la oración. La hora novena para los hebreos o los israelitas, para nosotros es las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces cuando se referían a la hora novena, se referían a las 3 de la tarde. ¿Que era la hora de qué? De la oración. ¿En dónde podemos orar? Número 1, en la playa. Hechos
21:5. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta que fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. ¿Ya te diste cuenta? No vas a decirme, oye, pastor, es que estoy aquí en Progreso porque estoy orando. Podemos orar en el desierto, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Podemos orar en los montes, Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Podemos orar en una terraza, Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Podemos orar en la iglesia, Mateos 21:13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Podemos orar en un río, Hechos 16:13. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Podemos orar en la cárcel, Hechos 16:25. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Podemos orar en todo lugar, 1 Corintios 1, 2 y 3. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. ¿Todos los que en qué? En cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Sin ira y ni contienda. ¿En qué posición debemos orar? Bueno, en cualquier posición. ¿Ok? De hecho, cuando el Espíritu Santo desciende en Hechos 2, ¿cómo estaban los apóstoles? ¿No sabías eso, va? ¿Cómo te imaginabas que era el día de Pentecostés? ¿Cómo te lo imaginabas? Pensabas que estaban parados, ¿verdad? Y todos, ¡wow! ¡Fuego de Dios! No, de hecho estaban sentados. Hechos capítulo 2, verso 2. Vamos a ver que lo busquen los hermanos y lo lean ellos. Hechos 2:2. Quien quiera que lo tenga. Si no trajeron Biblia, acérquese a un cristiano. Están buenas esas alabanzas. Mira, Adrián, que canta con más enjundia ya, ¿eh? Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí está. ¿Ya te diste cuenta? ¿Estaban cómo? Sentados. También se puede orar acostado. Salmos 149:5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Podemos orar caminando, 1 Samuel 19:23, pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Podemos orar postrados, Mateo 26:39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Podemos orar de rodillas, Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Podemos orar con los ojos abiertos, Juan 17:1. Jesús oró por sus discípulos. Estas cosas ¿Habló Jesús? Habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Podemos orar solos, Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Podemos orar acompañados, Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Podemos orar llorando. Las lágrimas son buenas cuando uno está orando. Pablo lloraba, Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Con muchas qué? Lágrimas. Lágrimas. David lloraba, Salmos 6:6. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Qué poético era el David, ¿verdad? Riego mi cama con mis lágrimas. Pero el Jeremías era peor, el profeta Chechón. Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciere aguas y mis ojos fuentes de
de lágrimas para que llore día y noche los muertos de las hijas de mi pueblo. Juan lloraba, Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Cuántos de aquí han llorado cuando están orando? ¿Cuántos de aquí han derramado lágrimas delante del Señor cuando están orando? ¿Cuántos dicen amén? Déjame darte una buena noticia. Dios absorberá todas esas lágrimas. Dios terminará con todas esas lágrimas. Y tus lágrimas, Dios las está atesorando. Pero déjame decirte una verdad. Dios no se conmueve por tus lágrimas. Dile al que está a tu lado, Dios no se conmueve por tus lágrimas. Y dile, Dios se conmueve por tu fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero Dios, como te dije, absorberá toda lágrima. Apocalipsis 21:4. Adelante, Javier. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Te vuelvo a repetir, Él sí atesora cada lágrima y pone tu oración, ¿sabes en qué? En unas copas. La Biblia dice que agarra tu oración y las pone en unas copas de oro, y esa oración las convierte en incienso que sube como olor fragante ante Él. Sí, tu oración las pone en unas copas de oro con incienso. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero ¿dónde está esto? En Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Copas de qué? De oro, ¿Llenas de qué? de incienso. ¿Qué es ese incienso? Que son las oraciones de los santos. ¿Ya te diste cuenta? Son las oraciones de los santos. Tu oración está en los cielos, en unas copas de oro. La oración carnal es tuya y muchas veces no es contestada. ¿Ok? Número 1, porque no es conforme a la voluntad de Dios. En otras ocasiones, cuando sí es conforme a la voluntad, también Dios te hace esperar, porque Él produce en ti paciencia. La paciencia es diferente a la del mundo que la de la iglesia, la de Cristo, la de la Biblia. La paciencia del mundo es tranquilidad, pasividad, mientras que la paciencia bíblica es paz en la tormenta, paz en la tribulación. Por eso es que cuando tú le digas, Dios, produce mi paciencia, Dios siempre te va a llevar ¿a qué? A la tormenta, a la tribulación, porque es ahí donde se produce la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos frutos del Espíritu hay? 1. Eso ya se los he enseñado muchas veces. ¿Cuántos hay? No van a decir 9, que es lo que normalmente se predica. ¿Pero por qué? Porque no leen. ¿Cuántos frutos hay? 1. Si llevo un año repitiendo eso mismo. Un fruto. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, un fruto. Por eso es antibíblico que un cristiano diga, es que yo tengo mucha paciencia, pero de amor como que me falla. No puede haber fruto incompleto. ¿Ok? Entonces, el fruto del Espíritu es un fruto. Romanos 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vuelvo a repetirte, Dios produce en ti paciencia cuando te dice, espérate tantito. En Gálatas 5, 22 está esa respuesta. En Hechos 6, 4 dice que debemos hacer nosotros. Hechos 6, 4. Y nosotros persistiremos en la oración. ¿Persistiremos en qué? ¿Y qué más? En el ministerio de la palabra. Y en el ministerio de la palabra. Son 2 cosas que tú tienes que hacer como cristiano. Orar y leer la Biblia. Escudriñarla. Pero para eso tienes que dejar de hacer algo. Romanos 12, 11 y 12. En lo que requiere diligencia. Diligencia. No perezosos. No perezosos. Fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. ¿Sufridos en qué? En la tribulación. ¿Y qué más? Constantes en la oración. Constantes en la oración. Dile que está a tu lado, constantes en la oración. Sin duda alguna muchos sabemos cómo orar. Sin duda alguna muchos estamos orando y constantemente. Hay madres que oran por sus hijos enfermos cuando tienen fiebre, calentura, dengue o lo que sea. Y están clamando delante de Dios.
Muchas veces piensas que la oración es para cambiar la voluntad de Dios, pero no es así. La oración debe servir para que tú entiendas la voluntad de Dios sobre tu vida, no para cambiar la voluntad de Dios. Cuando tú oras en el Espíritu, el mismo Espíritu se pone alineado con la presencia de Dios. Y entonces entiendes la voluntad de Dios y se amplía el panorama y dices, wow, esa es la voluntad de Dios sobre mi vida, sí. Y aunque estés sufriendo, aunque estés llorando, entiendes que ese proceso es necesario. Pero aférrate a Cristo, aunque no sea lo que tú querías que fuese. Porque la voluntad de Dios siempre será mejor que tu propia voluntad. No tengas temor. Imagínate a Abraham, que le dijo, deja tu parentela y sal a una tierra desconocida. Imagínate eso. Imagínate el pueblo hebreo saliendo y viendo el mar dividiéndose. No tengas temor de donde Dios te lleva, porque Dios te va a empujar para sus propósitos. Pero si tú no quieres hacer los propósitos de Dios, ten cuidado, porque como hijo de Dios te puede hacer lo que le hizo a Jonás, y que lo tragó un gran pez, y lo llevó a Nínive, y ahí cumplió su propósito. Hay opción para los llamados, pero no hay opción para los escogidos. Porque los escogidos fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para un propósito divino y específico. Fuiste llamado a libertad. Fuiste llamado a cumplir los designios y voluntad de Dios. No hay manera de que tú te puedas hacer a un lado. Le perteneces a Cristo. Fuiste predestinado. Fuiste llamado con llamamiento espiritual en los lugares celestiales. Sin duda alguna tienes que entender que la voluntad de Dios sobre tu vida siempre va a ser mejor que la tuya misma. Está comprobado de muchas maneras. Pero muchas veces, a pesar de saber lo que hacemos, Dios te dice es por aquí y te vas por el otro lado. Y Dios agarra, a ver, espérate, te estoy diciendo que es por aquí. Te deja en tu camino y luego otra vez te vas para el otro lado. Y hay un hueco y te caes. Dios se levanta y te regresa. Es para la derecha. ¿Y qué vuelves a hacer? Te vuelves a ir para la izquierda y te vuelves a caer en el mismo hueco. Y Dios te vuelve a poner y te dice, a ver, ya, te estoy diciendo que es para la derecha. Hasta que tú dices, bueno, está bien, voy por la derecha. Ya estás llegando y de repente, ¿qué haces? Te regresas nuevamente. ¿Ok? Dios no tiene hijos estancados. Un cristiano que piensa que ya sabe todo, dice el apóstol Pablo, el que crea saber todo, no sabe absolutamente nada. No sabe absolutamente nada. Muchos de aquí dicen, yo soy siervo de Dios. Bueno, déjame decirte algo. No es incorrecto el término, pero ¿en serio te vas a quedar solamente como siervo de Dios? Porque Jesucristo dijo, ustedes ya no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Porque el siervo nada sabe de su amo, pero el amigo sabe hasta las más íntimas confidencias de su mejor amigo. Hoy, sí, compórtate como un siervo, pero sobre todo como amigo del Señor para conocer su voluntad y sus designios hacia ti. Y no te amargues cuando Dios te muestre su voluntad, porque entonces Dios rompe ídolos. Y si tú te creas con soberbia o con idolatría, Dios rompe todo eso y hace su voluntad en tu vida. Corramos hacia su voluntad, corramos hacia su voluntad. Su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Imagínate un grupo de cristianos orando por su abuelita de 99 años que estaba a punto de fallecer. Y estaban orando, Señor, por favor, sánala. Señor, ojalá que no se muera. Una abuelita de 99 años. Claro que Dios lo puede hacer. Pero ¿por qué martirizar a la pobre abuelita que ya se quiere ir con el Señor? ¿Te das cuenta cómo a veces podemos caer en una tontería, en una absurdez, en algo absurdo? Decir, no, es que yo quiero a mi abuelita. Eso es egoísmo. Es egoísmo. Mira, dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo y entonces, ¿por qué hay cristianos que le tienen miedo a la muerte? Se la pasan diciendo, no, pues el morir es ganancia. Y apenas les da dengue, ay, Señor, ten misericordia de mí. ¿No que el morir es ganancia? Dices morir para el Señor, pero no puedes vivir para Él. Constantemente te he dicho en las prédicas, y el pastor también, el pastor Sergio, constantemente te hemos estado compartiendo, no puedes seguir la iglesia durmiendo. El club social está aumentando. La iglesia se está convirtiendo en eso, en un club social. Y no podemos caer ya en eso. No podemos caer en un club social. Tenemos que predicar la palabra de Dios como es. La palabra dice que es como espada de doble filo, que traspasa y divide el espíritu y el alma, que llega hasta los tuétanos. Tenemos que predicar las verdades de la palabra de Dios. Tenemos que predicar de pecado, de arrepentimiento, de santidad, de consagración, de entrega hacia Cristo Jesús. Cristo pronto viene.
Y hay iglesias que no se están enfocando en predicar las verdades de la palabra. Y no es una cuestión de crítica, es una cuestión de que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a entender que Dios nos ha llamado a libertad, nos ha llamado a proclamar su evangelio, pero sobre todo a entender su voluntad. Hasta que tú entiendas su voluntad, entonces empezarás a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Pero puedes decirle hoy al Señor, Hananí, que en hebreo significa, heme aquí. Significa, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras hacer conmigo. Y tomaré tu voluntad con gozo y alegría, sin reprocharte nada. Eso significa, heme aquí. ¿Te imaginas decirle al Señor, haz lo que quieras conmigo? Sí, decirle al Señor eso, el Señor que dejó su trono y se crucificó en la cruz del Calvario. Y ahí derramando su sangre preciosa, clavado de manos y pies, pensaba en ti y en mí y se entregó en alma, cuerpo y espíritu. Y el Señor te pide eso, te pide crucifícate a ti mismo, golpea los deseos de tu carne y entrégate a Él. Entrégate a Él, no te entregas a medias, no seas un frío, no seas un tibio, porque los tibios serán vomitados. ¿A alguien de aquí le gusta comer vómito? A Dios tampoco. A Dios tampoco. Amén. Entonces procuremos nosotros entregarnos al Señor en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando adoradores que le adoren. Juan capítulo 4. Porque hay adoradores que no están adorando. Hay salmistas que no están sirviendo. Hay líderes que no están liderando. Hay reedificadores que no están reedificando. Hay evangelistas que no están predicando. Hay gente que tiene llamado pastoral que no está pastoreando. Y hoy Dios dice, estoy buscando adoradores que me adoren. Hoy haz lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Tú crees que algo es por casualidad? Nada es por casualidad. Aquella ocasión que estuviste a punto de morir, el Señor te ha cuidado. El Señor ha estado en cada proceso. Cuando tu tío te abusó sexualmente de ti, cuando tu padre te tocó indebidamente, Él ha estado ahí. Y sufrió juntamente con todo ese proceso, con todo ese dolor que tuviste durante mucho tiempo. Los golpes de tu padre o las malas palabras de tu abuela o de tu madre que te traumatizaron toda tu infancia. El Señor te dice, entrégame todo eso a mí. Aquel esposo que te dañó, que te lastimó, que te menospreció, que te hizo sentir como si fueras una basura. El Señor estaba allá. Y el Señor solamente te dice, cásate conmigo. Cásate conmigo hoy. ¿Para qué quieres un esposo o una esposa terrenal cuando te puedes casar conmigo? ¿Para qué quieres un padre o una madre terrenal cuando en mí encuentras un padre y una madre? Sin duda alguna con el Señor tenemos completamente todo. Porque como dice Colosenses, en Él estamos completos. Vamos a ponernos de pie.